Ya. Ya, como les decía entonces, vamos a partir con el PowerPoint explicando algunos conceptos, ¿ya? Les explico, vamos a tener dos clases que van a ser de conceptos, vamos a hacer ejercicios pequeños relacionados con ese concepto y después, la tercera clase, vamos a hacer un ejercicio más grande. Así que no abran la greda todavía, ni la arcilla. Yo les digo cuándo y no la vamos a usar toda hoy, así que hay que preocuparse de que quede muy bien cerrada para que no se seque y podamos seguir usándola las próximas semanas, ¿ya? Pero primero la información. Ya, vamos a partir entonces con nuestra unidad de escultura. Los objetivos de aprendizaje son aplicar y combinar elementos del lenguaje visual. Y en ese sentido vamos a trabajar con el volumen lleno y vacío. Y vamos a crear trabajos de arte y diseño a partir de distintos desafíos y utilizando la escultura y algunos materiales relacionados con eso. Entonces, ¿alguno ha visto esta escultura? Sí. ¿Dónde está? No, parece que en el desierto. Está en el norte. Está en el norte. ¿Qué Sí, dice bueno, desierto? ahí dice, la mano del desierto. Es una escultura chilena del artista chileno Mario Irarrázaval, como dice ahí, y está en Antofagasta. Vamos a ver algunas esculturas antes de... Mientras vamos conversando. Entonces, escultura es el arte y técnica de representar objetos o crear figuras en 3 dimensiones. Puede ser trabajando, o sea, moldeando, o labrando un material como barro, piedra, madera o bronce. Y la escultura es una de las bellas artes. Las bellas artes son como disciplinas. Bellas artes es una categoría y dentro de esa categoría hay distintas disciplinas relacionadas con las artes visuales y la escultura y la pintura son parte de las bellas artes. ¿Han visto esta escultura? No, No, ninguno. no, profe. Entonces no han ido nunca al Museo de Bellas Artes. No. No, yo me acuerdo tampoco, no. Ya esta escultura está en el Parque Forestal, está en el frente del Museo de Arte Contemporáneo que está ahí en Plaza Italia. Y esta escultura es de Fernando Botero. Botero es un artista colombiano que se caracteriza por pintar mujeres gordas. ¿Han visto ustedes esos cuadros como de personajes que son bien gordos, como redondos? No, No. no. Parece que ¿No? no. Ya les voy a mostrar después una obra de Fernando Botero. Bueno, por eso, como él hace personas así como redondas y muy gordas, este caballo está en esa misma lógica de redondo y gordo. Esta escultura está hecha en bronce. Ya, modelado se refiere generalmente a crear una imagen tridimensional. Recuerden, la mayoría de la escultura es tridimensional y la idea es poder modelar algo y que se parezca al objeto real. Generalmente el modelado se trabaja en arcilla porque se puede moldear fácilmente con las manos, la madera que se talla y otros elementos como greda,
puede ser hasta Plumavit, ¿ya? Entonces, en otras palabras, se trata de crear un objeto que refleje ciertos aspectos de un objeto real. Eso es el modelado. Acá vemos, Miss, ¿sí? ¿esa estructura es del artista colombiano o no? No, Ah. esta escultura fue encontrada en una cueva de Willendorf, o Willendorf, y es una escultura rupestre. Es de miles y miles de años atrás y se llama la Venus de Willendorf. Qué raro el nombre. Que Venus tiene relación con que es la escultura de una mujer, la representación de una mujer, y Willendorf es el lugar donde se encontró. Por eso se les ponen esos nombres generalmente a la escultura que es muy, muy, muy antigua. Tiene el nombre del lugar donde se encontró. Ah, ya. Ni siquiera raro cómo es. Así como en la cabeza no sé qué tiene. Es Es como, que Venus es como un hombre gordo. No la teoría. Sí, tiene una forma distinta, ¿cierto? A la que estamos acostumbrados a ver del concepto de belleza femenino. Pero antiguamente en el Paleolítico y bueno, hasta el Renacimiento, la belleza de la mujer estaba enfocada en ser grande, así como grande, gorda, tener las caderas muy anchas, porque toda esa imagen significaba fertilidad y como que la mujer se consideraba más bella por ser más grande, tenía más posibilidades de tener más hijos y entonces esa era como una característica de belleza. Por eso si se fijan, esta mujer tiene como la guatita abultada, tiene grandes senos, pensando en todo siempre en la fertilidad, en poder tener muchos hijos. Entonces, en ese concepto se consideraba bello. Por eso después vamos a poder ver algunos ejemplos de distintos conceptos de belleza y ahí se van a dar cuenta. Recién como en el 60, cambia el concepto y se empieza a considerar que la mujer bella era una persona delgada, con una cintura diminuta. Eso es un concepto nuevo de belleza. Antiguamente eso no existía. Si era muy delgada, no era tan bella como alguien que fuera más grande y robusta. Bueno, entonces, otro concepto de escultura tiene que ver con el volumen. Y el volumen es el espacio que ocupa algo en el espacio, en el lugar donde se ubica. Entonces, un volumen en escultura es un carácter sólido, o sea, es tangible, se puede tocar, no es como etéreo como el aire, por ejemplo, no podemos tocar el aire, sino que es algo sólido, se puede afirmar. Y como se puede afirmar y ocupa este espacio en un lugar, ese espacio, o sea, ese espacio que ocupa es el volumen. ¿Se entiende? sí, Sí. Ya. Otro concepto de la escultura es la tridimensionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la pintura, que es bidimensional, o sea, solamente tiene dos dimensiones, es plana, la escultura tiene volumen, que es lo que estábamos hablando recién, ocupa un espacio concreto en el lugar
y puede ser apreciada de distintos puntos de vista, desde frente, del costado, de atrás, de arriba, de abajo. Entonces, tridimensional. La podemos mirar de distintos puntos de vista, no solamente de frente, como la pintura. Esta es una obra de Kang Bong Pato y está hecha de puros tubitos. Y la idea de él es poder mostrar como la velocidad, el movimiento. De hecho, si la miran, pareciera que fuera como una fotografía tomada rápida, que salió como desenfocada porque la persona se estaba moviendo. ¿Es verdad? Esa es como la intención de este artista. Y está hecha solamente con tubitos. Son tubitos de PVC, de plástico, que están pintados y unidos, como pegados uno al ladito del otro. Eso le debió costar hacerlo igual, pintar todo eso y hacerlo. Los tiene Es que que ver. algunos vienen pintados. Así ¿Creen que que lo pintó antes de pegarlo o después? Sí, yo creo que lo hace... ¿Qué? Espere. ¿Qué le iba a decir? ¿sabes tú, Connie? Pero, ¿qué fue lo que preguntó, Miss? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que preguntó? Si creen que lo pintó antes, pintó cada tubito antes o después de pegarlo. Yo creo Creo que que antes. porque si no iba a ser muy difícil. Yo creo que después. Yo también creo que después, tal vez no con un pincel, sino que con un aerógrafo. ¿Conocen un aerógrafo? Sí, Sí. Sí, pero Me acuerdo parece que- igual como un aerógrafo. Ah, esa de acá. ¿Cómo? Parece igual como peñado, así como en tipo graffiti. No Mm, sé. sí, yo creo que fue pintado con un aerógrafo, una especie de aerosol también. Sí. Y ahí se pueden lograr las distintas tonalidades y los brillos, porque si se fijan tiene distintos colores. Por ejemplo, aquí es más blanco, acá es más amarillo. Es como si desde este sector le llegara mucha luz. Por eso está más blanco en este lugar y más oscuro en este lugar. Entonces acá tiene sombra y acá está la luz reflejada y por eso está más blanco el color. Entonces el color también nos ayuda a entender esta sensación de movimiento que es la que quiere expresar el artista. ¿Conocen esta escultura? ¿La han visto? También está en Santiago. No. no. Me Se suena llama mucho. Manifestación de Lizzie Fox y está en el Parque de las Esculturas. ¿Han ido alguna vez al Parque de las Esculturas? No. No. Está en el Metro Pedro de Valdivia, a un costado del Parque Forestal y del río Mapocho. Y es un parque súper grande, también le dicen, ¿no? El Parque de la Escultura, y hay varias esculturas de distintos artistas y distintos tamaños, distintas formas, así que tal vez cuando volvamos a clase, no este año, pero el próximo, podemos ir de paseo a conocer las esculturas. ¿Les gustaría ir? Sí. Sí. Ya. Les estoy mostrando mucha escultura que está en Santiago para que en algún momento cuando puedan salir se animen y vayan a conocerlas tal vez. Esta escultura está también en el Parque de las Esculturas, no, esta está en el Parque Bicentenario, es como la continuación del Parque de las Esculturas y se llama En Busca de la Felicidad. De hecho, si se fijan, ahí se ven los distintos edificios de Providencia y de Las Condes.
Yo he visto esa escultura. ¿Sí? ¿La ha Sí. visto porque pasó cerca en auto? ¿O Sí, porque porque...? pasé cerca en auto. Sí, yo también la he visto así. Cuando uno va por la Costanera Norte en auto y mira hacia el costado derecho, se puede ver. Igual que una que tiene unas sillas gigantes. ¿Han visto unas sillas gigantes cuando van por la Costanera? Sí, sí. Sí, No. sí, esa yo la he visto, creo que son como 3 sillas, no sé, Sí. creo, no sé. Mira, si uno ve esto así como de un lado, parece que es como una pintura. Ahí, Sí, bueno, esa característica la da la fotografía. Porque finalmente lo que hace la fotografía es volver algo que es tridimensional, la vemos de forma bidimensional, como si fuera una pintura. Entendemos que es tridimensional porque nos cuentan y porque podemos ir a recorrerla. Otra más, también en Santiago, está en Las Condes, se llama Campo de Juego y es desarrollada por un colectivo 1000M2. Un colectivo es un grupo de artistas, varios artistas que trabajan en pos como de una misma obra. Eso es un colectivo. Y son varias esculturas de este tipo que están ubicadas afuera de la Galería de Arte CCU, en la calle Vitacura. Cuando inicia la calle Vitacura, ahí está, cerca del Costanera Center. Miss, esto, ¿qué es? Porque como que no se entiende mucho qué es eso. ¿Qué creen que es? ¿Qué parece? Parece hombres sentados Sí, en algo una así, banca. no sé. O parece una esta de diversión para los niños, como un parque. Ya. ¿Cuál es la idea? Es que de este colectivo son como personas saliendo de la Tierra. Como si, por ejemplo, esta es la cabeza, estos son los hombros, este es un brazo, acá lo mismo, cabeza, hombro, brazo, torso, espalda, cabeza. ¿Se ve? Ahora. Sí. Y además de eso, es como si fueran juegos de estos de niños, por eso se llama campo de juego. Entonces ustedes pueden ir, se pueden subir encima, pueden Sí, sentar, tomarse fotos. Miss, Sí, ¿y nadie los puede retar por estar ahí o no? ¿no? ¿No? Mientras no las raye y no las golpee, no hay problema, pero si solamente se va a sentar o se va a poner al lado o encima para tomarse una foto, no es un problema. Ok. Y esta escultura estuvo el año pasado, ¿la pudieron ver? No. No, Está dentro del festival Hecho en Casa. El año antepasado estuvo. Antepasado, porque el año pasado por el estallido social el festival Hecho en Casa se suspendió. Pero el año antepasado se celebró el festival Hecho en Casa, que está acá el nombre. Se celebra en Chile en octubre aproximadamente, entre octubre y noviembre. Y son varias esculturas gigantes, instalaciones que se ponen en distintos lugares de Santiago y son generalmente artistas o colectivos internacionales y nacionales que vienen a este festival. Entonces, este gallo que se llamaba Amigo y Amigo, es el nombre de esta instalación, tenía luces. En la noche se iluminaba. Y este grupo también son dos personas,
una artista y diseñadora china, y un peruano. Ellos son los dos artistas que trabajan, Renzo Barriga y Simone Griot, los que realizan esta escultura. Eligieron el gallo para Chile porque ellos han participado en otros festivales internacionales con otras esculturas, pero como el gallo es un animal característico como del campo chileno, trabajaron con esta escultura. Tal vez vieron otro de o los vieron en las noticias, los caracoles. ¿Vieron los caracoles gigantes? No. ¿Los Me recuerdan? suena, pero no, creo que No. ¿O las mariposas que estaban en la Torre Entel? sí, ese sí, No. Eso sí creo que sí. ese No. sí. Sí, creo que sí. Ya, las mariposas también corresponden al festival hecho en casa. Y esas eran chilenas. Escucho. Esto sí, se parece como que si fuera papel. O es con papel. Es que se Es ve como un plástico, es que se ve como papel si uno lo mira. ¿es cierto? Pareciera como papel celofán o algo así. Como Mi, papel de dulce, de fruyelé. es verdad. Oh, ¿verdad? Sí, me fluyele. ¿Alguien dijo Miss? Yo, la Constanza, ¿hay otra de estas figuras? Hubo también una llama que estaba hecha con desechos. Si quieren después les muestro más fotos. Pero Bueno, estas esculturas duraban un tiempo nomás, no es que esta siga aquí están en el Parque Bustamante. Duraban 2 semanas, que era lo que duraba el festival, y después se las llevan. Así que este año no se va a hacer el festival por el tema de la pandemia, está ahí como en veremos, pero yo creo que cuando todo esto se regularice va a volver el festival hecho en casa a Chile. ¿Vieron el pato de hule? ¿ese gigante? Sí. Sí, ese ese sí. sí. No Eso también sé, era parte del festival. no sé, no me acuerdo. El pato que se pinchó. Sí, aunque era bien lindo. Yo no lo vi. Ya. ¿Le gustaron las esculturas? Sí, Me dice estuvo bonito el tour, que es como, fue como un tour. El tour de es por verdad. Santiago. Ya, ahora vamos a hablar sobre un concepto que es uno de los que van a tener que trabajar hoy día, que tiene que ver con las formas cerradas y las formas abiertas. ¿Ya? Vamos a explicar a qué se refiere las formas cerradas y las formas abiertas, de qué forma esto lo pueden ver en la pintura y después cómo se ve en la escultura, y van a tener que realizar una actividad con eso, ¿ya? Así que atención. Una forma cerrada se caracteriza por diferenciarse del fondo. Aquí vemos un círculo que está cerrado y podemos diferenciar completamente el círculo del fondo, ¿cierto? Por lo tanto, es una forma cerrada. Entonces, las líneas del contorno cierran la figura y el contraste también ayuda a que se separe fondo y forma, ¿sí? Clarito. Sí, Un ejemplo, en pintura. Un bodegón, o sea, elementos que están puestos en una mesa de manera intencionada, eso es un bodegón, y está hecho solamente con formas cerradas, ¿sí? Todas las figuras están completamente cerradas, podemos ver los contornos, ¿cierto? sí. Ya. Ahora, formas abiertas. Una forma abierta se caracteriza por integrarse con el fondo, o sea, el espacio penetra en el fondo. ¿Se entiende? Acá la figura se abre y deja entrar el fondo o
esta forma se funde con el fondo. Entonces la línea de contorno está abierta, porque no se cierra aquí, ¿se entiende? Y hay poco contraste. Hay contraste acá, pero también tenemos una zona donde no hay demasiado contraste. Entonces esta forma está abierta. Un ejemplo, también en un bodegón de frutas, pero si se fijan, de repente la imagen se nos mezcla con el fondo. No podemos diferenciar cada una de las hojas, tampoco podemos diferenciar, por ejemplo, aquí en este sector o en algunos sectores de las frutas, no podemos ver todo el contorno de la fruta, sino que se nos mezcla con el fondo. Lo mismo sucede aquí en el canasto, ¿sí? Entonces esto es una forma abierta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Diferencia entre forma abierta y cerrada. Vamos a ver algunos ejemplos en pintura. Forma cerrada en el Renacimiento. Renacimiento es un periodo de la historia y del arte. Miss, ¿debemos decir cuáles formas están cerradas o no? ¿Cómo? ¿Debemos decir qué figuras están cerradas o no? No, me interesa que lo entiendan, más que decirlo. Porque en este caso, por ejemplo, todo está cerrado acá. Y aquí hay formas abiertas, ¿sí? Se nos mezcla el fondo con el pelo, con el cuello. Me interesa que entiendan el concepto de forma cerrada y forma abierta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Otro ejemplo. Formas cerradas, súper definidos todos los contornos, pese a que hay sombras. Por ejemplo, aquí tenemos sombra, pero está definido el contorno. En cambio, formas abiertas acá, se mezcla el fondo con la figura. ¿Se entiende? Sí. Sí, Miss. Diferencias de formas abiertas y cerradas. Ahora vamos a ver las formas abiertas y cerradas en la escultura. Aquí vemos otra escultura de Henry Moore. Esto ya está en Estados Unidos, en San Diego. Entonces, forma cerrada en la escultura, donde las direccionales se mantienen dentro de la forma tridimensional. Eso significa que la dirección que tiene la misma escultura está enfocada hacia sí misma. Les voy a mostrar, después van a entenderlo bien. Y podemos ver fácilmente cuál es el contorno de la imagen, y este contorno es cerrado. ¿Se entiende? Forma cerrada. Sí. Acá vemos, a esto me refiero con direccionales. Si yo pudiera poner una flecha del movimiento de la escultura, por ejemplo aquí, vuelve la flecha, está en su misma posición, no se sale, no nos da esa sensación de que la escultura se vaya como al aire, sino que vuelve, ¿cierto? Como nos muestra la flecha. Y la escultura está como enmarcada en un marco imaginario y tampoco se sale de este marco. Tiene un contorno súper definido, ¿sí? A pesar de tener un hoyito. Esta escultura es de madera. Otros ejemplos de forma cerrada. ¿Se fijan? Entonces está todo el contorno y si pudiéramos ponerle flechas de direcciones a esto, siempre volverían como a sí mismo las direcciones. Ninguna flecha se nos va a escapar. ¿Sí? A pesar de tener una forma, fíjense, no son solamente un circulito o un óvalo, sino que hay brazos, podemos ver brazos, cara. Acá también es como un bebé. Aquí vemos como una especie de caballo. Otro ejemplo de formas cerradas. Y acá, por ejemplo, tenemos dos esculturas, un espacio entre medio, pero
sigue estando, si pudiéramos tirar líneas, como dando vueltas, todo el círculo, todo el rato en círculo las líneas, como que podrían volver una tras otra. Y, insisto, seguimos viendo una forma, no es simplemente un círculo. Más ejemplos de forma cerrada. Vemos el contorno, no se nos escapa la escultura para ningún lado. Y ahora formas abiertas. Acá un ejemplo. La forma abierta, las direcciones, o sea, las flechas que podemos tirar, se arrancan. Nos da esa sensación de que se puede ir volando para cualquier lugar, se puede mover. Y esa dirección nos hace entender como el movimiento de la figura. Y no siempre es fácil determinar, por ejemplo, este contorno. A pesar de que sí va a tener un contorno la figura, no está cerradito como en los ejemplos anteriores. Aquí vemos ejemplos de formas abiertas. Si se fijan, y yo pudiera tirar líneas, como que se me van. Siempre las flechas se pueden ir para arriba, para abajo, pero como que no vuelven como lo veíamos en las formas cerradas. ¿Se entiende? Sí. Lo que digo de las flechas y como del movimiento de la escultura. Yes. Otro ejemplo. Formas abiertas. Misa ahí dice forma cerrada. Sí, eso estaba revisando, pero me equivoqué. Son abiertas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces, actividad de la clase. Es un ejercicio rápido, solamente de la clase, ¿ya? Deben realizar, esta es la actividad para los que tienen materiales. ¿Todos tienen materiales o hay alguien que no pudo conseguir nada? Yo tengo materiales. El que no tiene nada me puede comentar, hablar o escribir por el chat. ¿Cuál es la idea? Deben realizar 2 volúmenes tridimensionales que respondan al concepto de forma abierta y 2 volúmenes tridimensionales que correspondan al concepto de forma cerrada. Deben intentar ubicarlas de forma erguida, o sea, de pie. Puede ser apoyadas en algo o ponerles una base o que se puedan parar. Y fotografiarlas y enviar la foto a Classroom. Ese es el primer ejercicio. Entonces realizan 2 esculturas, 2 mini esculturas de forma abierta y 2 mini esculturas de forma cerrada. Y para los que no tienen materiales, la idea es que puedan buscar en internet 3 esculturas de forma abierta, 3 esculturas de forma cerrada, realicen un PowerPoint con las imágenes, el título de la obra, el autor y el lugar, y también se envía a Classroom. Escucho. Miss, ¿puede ser los 2 trabajos? Sí, puede hacer los 2 también. Uy. ¿Dudas? Estoy leyendo el chat. Sí, conozco el Parque Bustamante. El pato, sí, pues el que se rompió. Se pinchó cuando estaba en el Parque O'Higgins.
Los que no tienen materiales, la idea es que hagan el PowerPoint. Que hagan el PowerPoint con la información que les acabo de pedir. Y los que tienen materiales pueden hacer sus esculturas. Pero recuerden que los materiales pueden ser greda, arcilla, plasticina, masa Play-Doh, plasticina casera como la que dijo que había hecho la almendra. La idea es que busquen información ahora. Pongan ahí en internet escultura y pueden buscar distintos tipos de esculturas cerradas y esculturas abiertas. Y lo hagan ahora y me envíen el Power. Profe, su pantalla se ve en negro. Es verdad. No se ve nada. No se ve nada, Miss. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. ¿Y ahora? ¿Se ve? Sí. Ya. Sí se ve. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a la escultura, a las formas abiertas y formas cerradas o el PowerPoint? Profe, ¿hasta qué tiempo tenemos esto? La idea es que sea actividad de la clase, me pueden mandar las fotos hoy día o durante la semana. Pero la idea es que puedan trabajar en este tiempo. Queda 45 minutos de clase para que hagan la actividad. Recuerden que la idea es trabajar en el horario de clases. Entonces, saquen un trocito de su greda, arcilla o plasticina. Les recomiendo que partan generando una pelota, una esfera o un cubo. Y a partir de esa esfera o ese cubo puedan generar los distintos volúmenes, sea cerrado o abierto. ¿Quieres decir hola? Hola. Mira, dile hola. Miss, se tiene que hacer dos. Ay, tengo hipo, lo siento. Miss, se tiene que hacer dos. ¿Dos de eso o solo tiene que elegir uno? Tienen que ser dos cerradas y dos abiertas. Ah, ya. ¿Es mucho? No. No. No, Miss. Ya. La Pero si no, pregunta. parta haciendo una y una mejor. Y si después le falta, le queda tiempo, haga las dos de cada una. Bueno, Miss. Miss, voy Que a no, buscar unas tijeras. Porque no tal puedo vez se va a abrirlo. demorar más de lo que yo pensé. ¿Dudas? Quiero saber en qué están. ¿Pueden conectar sus camaritas? A la Connie la veo. ¿Connie va a trabajar con greda? Sí, pero espere. Ahí está, ¿viste? Recuerden que, bueno, ahí ustedes deciden, pero no es necesario que usen toda la greda. Yo les recomiendo que dividan la greda en 4. El kilo de greda que tienen en 4 y utilicen solamente 2 de esos hoy día para el día de hoy. Entonces, la dividen en 4 y utilizan uno para la escultura cerrada y el otro para la escultura abierta. Entonces pongan en la mesa el plástico como lo está haciendo la Antonella, para que no se les manche. Si tienen plasticina, junten más de un tubito de plasticina
para que no quede tan diminuta y sea más fácil trabajar. Yo creo que 2 o 3, y ahí pueden hacer la escultura cerrada y después juntan 3 más y hacen una escultura abierta. Y los que tienen masa Play-Doh también, un tarrito para cada una. Ojo con la masa Play-Doh que se seca. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Tiene una espada. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Están ahí? Agustín, Sí. Estoy acá. Isidora, Estoy trabajando. ¿sí? ¿Alguna ayuda? Ya. También este me va a servir como una especie de diagnóstico para ver cómo trabajan, cómo se manejan con la greda y esos materiales para poder saber si la próxima semana tengo que enseñarles a utilizar las estecas, los palitos de helado y esos distintos elementos. La idea es que puedan utilizar los palitos de helado o el cuchillo de mantequilla para poder hacer, por ejemplo, hoyos en su escultura, cortar este cubo y dividirlo para poder hacer la escultura abierta. Siempre conviene partir de un volumen compacto y eso modificarlo. Agustín, ¿Qué? ¿va bien? ¿Está bien? No sé qué hacer. No sabe qué hacer. Miss, yo no podré hacer el trabajo ahora, pero lo voy a hacer más ratito ya. Bueno. Así que... Espérame. Agustín, no es necesario que tenga una forma definida, puede ser una figura abstracta, así que no necesariamente tiene que ser una persona o un animal, sino que puede ser un volumen geométrico que tenga alguna forma específica, como, no sé, cilindros, triángulos, pero no necesariamente tiene que ser una persona o un animal o algo así como lo que vimos. Pueden buscar ejemplos también. Voy a poner el Power para los que tienen que hacer la investigación. La idea es que busquen 3 esculturas, 3 fotos de esculturas tridimensionales que respondan a forma abierta. Tienen que poner el nombre en el PowerPoint. Deben poner el nombre de la escultura, el nombre del artista y dónde se ubica, ¿ya? En qué país y en qué lugar. Sí, ahí se ve la luz. Entonces, 3 esculturas abiertas y 3 esculturas cerradas. Recuerden que esta actividad es un ejercicio, por lo tanto no hay ninguna actividad mala. Ahí está. Ninguna está mala. Es para aprender.
Y es un ejercicio, por lo tanto, la idea del ejercicio es equivocarse. Y ahí está. Ujú. Ahí está. Ahí está la Mariana. Hola Mariana, dile. Dile hola. Hola. 9:45. Oh. Ya, cuidado. Ya, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No. Ya, chiquillos, entonces, no es necesario que sigamos conectados, pueden seguir trabajando ustedes y después me mandan la foto o podemos seguir conectados. ¿Qué prefieren? Yo digo que seguir conectado, por si acaso. Bueno, Tengo los que que... quieran se pueden desconectar entonces y trabajar. Pero recuerden que la idea es que puedan enviar al terminar la clase a más tardar esta semana, ¿ya? Para que no se vayan quedando atrasados. Recuerden que el tiempo de la sí, lo puede mandar, pero recuerde que la idea es que trabajen en el horario de clase. Recuerde que ahora todo va con nota. Ah, ahí está. Es Mismo, verdad la foto pegada. sí. Y yo tengo que hacer así con mi mano, mira. Tengo que por acá abajo, tengo que tocar para poder hacer eso. O la profesora ve. ¡No! Y nos dejó grabando. Me van a grabar. Disculpen, profe, ¿cuáles son las figuras? ¡Oh! Oh. Hola, Miss. Hola, Miss, volvió. Y la Sofía justo le escribió.